Gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Gracias por tu vida. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza. Gracias por tu pacto y por darme tu favor. Gracias por tu amor, todo lo que has hecho en mí. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza. Jesús, 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 Jesús. Solo a ti daré toda gloria. Solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno. Que tu luz brille en mí. Como tú no hay otro. Eres mi esperanza. Jesús, 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 Jesús. Solo a ti daré toda gloria. Solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno. Que tu luz brille en mí. Solo a ti daré toda gloria. Solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno. Que tu luz brille en mí. Que tu luz brille en mí. Que tu luz brille en Bienvenidos a un nuevo miércoles de devoción. ¿Cómo va la semana? Bueno, siempre nuestro deseo y nuestra oración, ¿verdad? Que podamos tener una semana bendecida, prosperada, consiguiendo las metas que nos hemos propuesto, los propósitos que estamos teniendo con el favor del Señor. Pues mi corazón espera que
ustedes estén bien a esta altura de la semana y las luchas que, como siempre hemos dicho, llegan porque llegan, pues que las estemos enfrentando con paz, con sabiduría de Dios, con fe, creyendo que el Señor está en el cuidado y el control de todas nuestras situaciones, aún las que nosotros mismos provocamos. De manera que, bienvenidos y espero que la familia esté ahí, ya reunida para poder tener este tiempo reverente, delante de la presencia de nuestro Dios que nos quiere bendecir, que nos quiere hablar, que nos quiere demostrar que nos ama, que conoce nuestras situaciones y que nos quiere dar luz para las soluciones o muchas veces milagros completos para encontrar respuestas a nuestras circunstancias. Una vez más, bienvenidos y entonces yo les quisiera invitar, si tienen su Biblia o su dispositivo, a abrirlo en el segundo libro de los Reyes. Segundo libro de los Reyes, capítulo número 7. Vamos a enfocarnos en 2 versículos, pero vamos a leer y comentar otros versículos de esta parte de la historia que ocurrió a la capital de Israel en aquel tiempo que se llamaba Samaria. Segundo libro de los Reyes, capítulo 7, versículos 8 y 9, dicen de la siguiente manera. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es un día de buena nueva, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Cuando dice tienda, se refiere a carpa, ¿verdad? Era un campamento de carpas en ese tiempo. Y vamos a ver un poquito del panorama que está ocurriendo a los habitantes de Samaria, capital de Israel, pueblo de Dios. Oremos por un momentito para que el Señor nos conceda su luz, la asistencia de su Santo Espíritu, a bien de que lo que comentemos sea un mensaje para nuestro corazón y que nos traiga bendición en la vida práctica y en la vida espiritual también. Bendito Padre nuestro que estás en los cielos, sea siempre santificado tu nombre en nuestros labios y en nuestro corazón. Que tu perdón maravilloso, tu misericordia esté sobre nuestra cabeza, porque sabemos, bendito Señor, que somos fáciles de pecar, de ofender, de contaminarnos. Somos fáciles y por eso te rogamos tu perdón, la limpieza de nuestro corazón, para que esta palabra traiga los mensajes que contiene, o algunos de ellos, para nuestra vida hoy, para nuestra vida familiar, personal, social o incluso nacional. Te adoramos y confiamos en que por el amor de Jesucristo, nuestro Señor, por su obra santa en la cruz, tú nos has perdonado y limpiado nuestro corazón, para que podamos recibir como semillas de vida tus santos testimonios en la palabra. Para gloria tuya, Padre nuestro, por Jesucristo nuestro Señor, te damos las gracias. Amén. Bien, el testimonio dice que el rey de Siria, que en ese tiempo era muy poderoso, el rey de Siria me parece que era Ben-Hadad, había reunido a su ejército y había sitiado la ciudad de Samaria. ¿Con qué propósitos? Bueno, Israel siempre ha sido un país codiciado, siempre ha sido un país codiciado. Y en ese tiempo, pues la idea era conquistarla y despojarla. Aunque siempre que llegaban ataques de esa manera, o eran pruebas para la fe, o eran disciplinas de parte de Dios, porque tal vez habían descuidado su vida espiritual y se habían enfocado en cosas que ofendían al Señor y daban mal testimonio de su obrar entre su pueblo. Así que la situación de Samaria era realmente desesperada, porque fueron meses de estar ahí el campamento sirio alrededor de las murallas de Samaria. Fueron meses. Entonces la situación era desesperada porque los habitantes estaban ahí encerrados. Ahí habían pobres, habían ricos,
¿verdad? Y entonces los pobres fueron los primeros que comenzaron a pagar las consecuencias. Cuando se terminó el flujo comercial, no había entrada de productos, ni del campo, ni de ciudades vecinas, no entraba producto, no había provisiones para poder comer y alimentar al pueblo, no había. Y lo poco que estaba quedando, fíjese usted, cómo va, cuando está cerrado el mercado, va bajando lo que hay y se va encareciendo. Todo eso lo explica el contexto desde el capítulo 6, lo explica cómo fue esa situación. La situación era desesperada. Los productos se habían, como ya le dije, encarecido gravemente y entonces solamente los ricos podían adquirir algo. Ya había comenzado la mortandad. Incluso ocurrió canibalismo en esa oportunidad. Y si abrían la ciudad, pues la muerte estaba rodeándolos. Ahí estaba. Pero Dios iba a actuar, o Dios estaba actuando. Déjeme decirle que muchas veces la razón de nuestras disciplinas, de nuestras situaciones adversas, puede ser que hemos provocado la tristeza, hemos provocado la disciplina de nuestro Dios por nuestra desobediencia, por nuestra indiferencia a su palabra, o persistir en la misma manera de vivir, en la misma forma de actuar, en el mismo carácter, en el mismo hablar, que muchas veces ofende al Señor, que daña a nuestros prójimos, o la manifestación de nuestras emociones cuando nos enojamos, cuando humillamos personas, cuando hacemos una cosa ilícita, nos quedamos con lo que no nos conviene y damos mal testimonio, etc. Todo eso al final pues traerá una disciplina. Pero sin embargo, Dios, dice la palabra del Señor, que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y entonces Él ha dado promesas y nunca se queda sin cumplirlas. Y Él ofreció protección, ofreció provisión, ofreció auxilio oportuno. Dijo Él, si ustedes hacen esto y esto y esto, y especialmente cuando se cae en la idolatría, en el paganismo, cuando se hace de apostasía, que es darle la espalda, y cuántas cosas, hechicerías, cosas ocultas que uno puede practicar o incurrir en cosas que a Dios le desagradan, pues viene el azote, viene la prueba. Sin embargo, en medio de todo eso, Dios cumple su promesa de auxiliar cuando empieza a haber corazones arrepentidos. Y nadie podía imaginar qué recursos iba a usar Dios para librarlos de aquella situación terrible. Porque lo que se veía era que se iban a rendir, iban a abrir las puertas y entonces iba a entrar el enemigo asirio a matarlos a todos, incluyendo al rey. Así que lo que esperaban era eso. Pero no tenían idea de los recursos que Dios iba a usar. Y muchas veces Dios usa los recursos que uno no se imagina. Dios iba a mostrar su realidad y su bondad a su pueblo en apuros. Y comienza la lectura cuando dice, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, esos eran los instrumentos que Dios iba a usar para solucionar el problema que tenía su pueblo en Samaria. Aunque algunos, como le digo, ya habían muerto. Habían incurrido en canibalismo, se habían comido a niños, en fin, la cosa era espantosa. Pero ya cuando llega el tiempo del corazón arrepentido, del corazón humillado, el corazón que reconoce su culpa, su participación en las situaciones adversas y la ofensa para nuestro Dios, entonces cuando Dios mira ese corazón, entonces Él se compadece y empieza a mostrar su misericordia. Habían 4 leprosos que estaban afuera del muro de la ciudad de Samaria. Y afuera de ese muro estaba el campamento de los sirios. Habría alguna distancia, no sé qué distancia podría haber, quizá unos 500 metros entre la muralla y las primeras carpas del campamento y el ejército sirio. Y ahí, por ahí en medio estaban los leprosos, esperando inútilmente que tal vez de Samaria sus parientes le sacaran alguna provisión. Porque esa era la ley. El leproso tenía que estar afuera para no contagiar a todos los demás. Y su familia compasiva tenía que ver cómo sea para sacarles algo de alimentación, dejarlo a cierta distancia. Entonces los leprosos, mientras morían, porque esa era una enfermedad de muerte, pues se alimentaban, ¿verdad? Y habían 4 de ellos que estaban ahí, hasta que llegó un momento
en que ellos reflexionaron. Y en el versículo 4 dice, versículo 3 voy a leer, capítulo 7, versículo 3. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en ella, moriremos. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. De manera que estaba entre la muerte y la muerte. No estaba entre la espada y la pared, sino entre la muerte y la muerte. Porque los enemigos sirios los iban a matar, o el hambre de la ciudad los iba a matar. Entonces dijeron, vamos pues ahora, y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer, tomen nota, al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegaron a la entrada del campamento de los sirios, y no había allí nadie. Ellos no sabían, ni los de Samaria sabían, los que habían quedado, ni los leprosos sabían qué instrumento, qué forma iba a usar Dios para solucionar ese terrible problema. Eran ellos, los 4 leprosos, porque Dios puede usar lo que Dios quiere. Cuando uno cree que no sirve para nada, Dios lo puede usar. Esa es una de las lecciones hermosas que tiene este pasaje. Y en este caso fueron esos 4 leprosos los que dijeron, bueno, busquemos el dolor menos intenso. Busquemos la forma menos dolorosa para solucionar esto. O morimos del hambre, de la inanición pausadamente, o morimos en la espada de los sirios. Pero también pudiera ser que tengan misericordia de nosotros y nos permitan la vida sin imaginar que era Dios el que estaba moviendo sus corazones para que fueran los instrumentos de una salvación prodigiosa. Y como dice la Escritura, dice que encontraron el campamento vacío. ¿Por qué lo encontraron vacío? Porque Dios había actuado. Era una cosa que no se podía creer, pero Dios había actuado. Y miren, hermanos y familias, simpatizantes, muchas veces nosotros no reconocemos eso. Usted seguramente sabe que cuando un escritor le toman su frase que haya escrito en su libro y lo van a poner en alguna aplicación, algún programa, algún comercial o lo que sea, ellos piden reconocimiento, piden que por lo menos se diga que ellos lo escribieron, ¿verdad? O los que cantan, ¿verdad? Que quieren también su marca, que digan por lo menos que se les acredite, que ellos fueron los que cantaron, los que inventaron ese canto. Entonces, ¿será que Dios no anhela el crédito por lo que Él hace? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces lo que Dios hace, lo hace calladamente, en secreto. Nunca se ha visto ni se verá que se forman nubes en el cielo y que ahí dice, fui yo, dice Dios, el que hizo tal y tal cosa para bien de Guatemala o de El Salvador o de donde usted es. Nunca. Sino que Él obra calladamente. Y el corazón sencillo, el corazón creyente, el corazón sabio, reconoce que fue Dios el que lo hizo. Porque no es justo atribuirle a otras entidades o a otras deidades cosas que solamente pertenecen a nuestro grande y buen Dios. Y dice, ¿por qué razón estaba vacío el campamento? Dice, versículo 6, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese un estruendo de carros, ruido de caballos, estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros, dijeron los sirios. O sea, un rumor. Lo que hubo primeramente fue una manifestación, un estruendo raro, como que se iba a haber terremoto, y se espantaron. Pero lo que argumentaron y rumorearon entre todo el ejército que rodeaba a Samaria, dijeron de plano que el rey de Israel contrató a unos ejércitos terribles de ese tiempo y vienen contra nosotros. Así que de noche, dice la Escritura, dice, versículo 7, así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar su vida. Y aquí es donde empieza la lectura que hicimos al inicio.
Y dice, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron a una tienda, es decir, a una carpa, y comieron y bebieron, y tomaron de ahí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos, o sea, fueron, salieron, todavía tal vez atemorizados de que alguien aparecería, pero en otro tiempo de comida, otra vez con hambre, vuelven otra vez al campamento y dice, y vueltos entraron en otra tienda y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Mire usted el obrar de Dios. Les puso espanto a los enemigos y salieron huyendo, dejaron todo ahí, toda provisión, comida, vestidos, todo lo que dicen. Pero aquí hay otra lección en medio de eso, que dice que no obstante la situación de estos leprosos, un leproso era una persona desahuciada, una persona que estaba enllagada totalmente y carcomiéndose poco a poco. No obstante su situación de muerte, desahuciados, pues comieron porque el hambre es terrible, pero dice que tomaron vestidos y oro y plata y lo escondieron. Vea usted la miseria humana, que no obstante estando en la situación que esté, todavía manifiesta codicia, malicia, avaricia, rencor, odio, no obstante la situación de muerte que todavía se tiene. Y eso es otra cosa de la miseria humana que el Señor nos muestra a través de este pasaje. Pero el versículo 9, otro obrar de Dios en el corazón de los leprosos, dice, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, o sea, hoy es día de buenas noticias, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la nueva en la casa del rey. Gracias a Dios reflexionaron y no escondieron las buenas noticias. Yo quisiera que sacáramos de aquí por lo menos, ya vimos alguna lección u otra, que sacáramos aquí por lo menos alguna conclusión válida para nuestras vidas. En primer lugar, quisiera que reflexionáramos en el sentido de que, como ya le mencioné, muchas veces nosotros atribuimos bendiciones o beneficios o circunstancias, las atribuimos a otras entidades, a otras supuestas deidades, o a la suerte, o a quien sea. Resulta de que ocurrió una solución, ocurrió algo bueno, y entonces muchas veces se lo atribuimos al doctor, a la medicina, al abogado, al gobierno, a quien sea, un santo u otro santo. ¿Y sabe qué? La palabra del Señor dice en el Salmo 103, el Señor es el que perdona tus iniquidades. El Señor es el que te da tus sanidades. El Señor es el que libra tu vida del sepulcro. El Señor es el que te corona de favores y misericordias. El Señor es el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas, o sea, renueva tus fuerzas. El Señor es el que hace todas esas cosas. No es otra entidad, no es una casualidad, no es la suerte, no es mi chispa. No, es Dios, por lo cual debemos darle gracias. Por eso dice, no olviden ninguno de sus beneficios. Hay que darle gracias a Dios por cada cosa buena que vemos nosotros. Y si hay alguna circunstancia difícil, pues también dice la Biblia en Tesalonicenses, dad gracias en todo. Porque algún propósito tiene la adversidad que está llegando. Quizá corregir algo, quizá revelar algo, pero hay que acreditarle al Señor lo que es del Señor. Y por otro lado, yo le puse a este temita, no es justo. Y no es justo, como ya le dije, atribuirle a otras cosas o seres lo que corresponde a nuestro Dios. Pero tampoco es justo callar. Aquellos dicen que encontraron la bendición y lo primero que hicieron fue aprovecharse de la bendición con codicia, ¿verdad? Con hasta oro y vestidos, imagínense usted, ya desahuciados. Así es la miseria humana. Pero luego dijeron, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas noticias y nosotros estamos callando. De manera que no es justo callar. Muchas veces nosotros
callamos cuando debemos hablar y hablamos cuando debemos callar. Pero en este caso, y en el caso de la cristiandad, en el caso de los que ya tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento, de los que ya tenemos la seguridad de nuestra salvación, de los que ya experimentamos el perdón de nuestros pecados y los que ya tenemos la buena noticia del Evangelio. Evangelio quiere decir eso. No es justo que callemos, no es justo que atribuyamos las soluciones a otras situaciones, sino que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Si nosotros tenemos lo que tenemos es porque Él murió por nosotros, porque Él pagó para nosotros. Entonces, ni es justo atribuir a otras cosas lo que son de Dios, ni es justo callar cuando debemos de contar que nosotros tenemos la solución aún de la muerte. Y es la buena noticia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro Salvador y Señor. Aquellos 4 hombres hicieron lo que tenían que hacer y llevaron la buena noticia. Al principio no se los creyeron. Después mandaron una avanzada por ahí para ir a ver si era cierto lo que decían. Y cuando vieron que era cierto, el testimonio es mucho más largo, pero solo eso vamos a sacar ahora. Y cuando el pueblo vio que era cierto que todo el campamento estaba abandonado y con provisiones para meses, pues se abalanzaron todos a sacar. Y al día siguiente en Samaria, que había estado de muerte y de luto, al día siguiente había mercado, había alegría, había provisión, porque Dios había actuado. Yo no sé cuáles las situaciones que nos toca vivir, diferentes para todos, pero no olvidemos que Dios está actuando. Dios está actuando y por esa razón es que en medio de una situación tan terrible como la que estamos viviendo, estamos. Algunos han pasado la pandemia, han sufrido la enfermedad y el Señor los levantó. El Señor los levantó. ¿Usó qué usó? Pues usó médicos, usó enfermeras, usó medicinas, usó atenciones, usó recursos, lo que sea, porque todo pertenece a Él. Pero fue Él el que los levantó, fue Él el que nos levanta, porque tiene un propósito para nuestra vida. Así que es de darle gracias y confiar que Él siempre está al cuidado y en el control de nuestras circunstancias, para que, humillados y agradecidos, podamos experimentar más bendiciones de las que le estamos pidiendo. La bendición más grande que el Señor nos puede dar es la salvación, el perdón de nuestros pecados y la presencia de su Santo Espíritu en nuestro corazón. Es la bendición que más grande nos puede dar, porque ese ser santísimo en nuestra vida nos va a llevar hasta la eternidad con toda seguridad. Así que, si usted no lo ha hecho, hágalo, porque es lo más inteligente que podemos hacer con nuestra vida y con nuestra alma eterna. Que el Señor les bendiga y que este pasaje, si quiere léalo, Segundo libro de Reyes, capítulo 6 y 7, usted puede ver toda la historia de todo lo que pasó ahí, cómo Dios en su misericordia actúa oportunamente para darnos el auxilio que necesitamos. Lo único que tenemos que hacer es reconocerlo y agradecerlo con todo el corazón en el nombre de Jesús. Oremos, hermanos, ahí con sus necesidades, con sus situaciones, ¿verdad? Yo oro a Dios nuestro Padre, en el nombre santo de Jesucristo nuestro Señor, auxiliado por el Espíritu Santo, rogando a mi Señor que socorra la necesidad que nuestros hermanos puedan tener, que los que están ahí o los que estarán o los que visitarán la página puedan tener. Que tú, Señor, los sorprendas con soluciones, que les des y nos des siempre la sabiduría de cómo presentar delante de ti nuestras situaciones. Y bendito Señor, te damos gracias por todo lo bueno, por todo lo hermoso que tú nos has concedido. Como dice tu palabra, ya la vida es un abundante botín. Y por eso te damos las gracias, porque nos has cuidado, nos has socorrido, nos has sostenido, nos has perdonado, nos has soportado. Tantas cosas, porque a veces todavía fallamos tanto, pero tú eres bueno, tu misericordia es grande, y por eso alabamos y glorificamos tu santo nombre. Bendito Señor, concede soluciones, concede respuestas, concede sorpresas a mi hermano, a mi hermana, en la situación que pueda estar. Si alguien te está pidiendo perdón, concédelo, Señor, por favor. Si alguien te está pidiendo y rogando tu presencia en su corazón, dale testimonio que lo has oído, la has oído, y que entras en su corazón para reinar y para transformar todas las cosas, y no solamente su vida, sino también
a su familia paso a paso. Así que de las necesidades que hay, ahí están a tus pies. Muchísimas gracias por darnos lo que necesitamos, por lo que es tu santa voluntad, que siempre es mejor de lo que nosotros pedimos. Te adoramos en el nombre de Jesús en esta noche. Amén. Muchas gracias por estar ahí y deseo que el resto de la semana vaya de mejor en mejor. Y en el fin de semana, si el Señor nos quiere, nos volvemos a reunir para celebrar juntos las misericordias de Dios. Pero que el culto no solamente sea el domingo y el miércoles, que nuestra devoción sea todos los días de manera personal y, si puede, de manera familiar. Se lo recomiendo. Bendiciones y abrazos. Hasta muy pronto. ¿Qué más puedo pedir si me diste todo? ¿Qué más puedo tener si en ti tengo todo? No hay nada que me llene más que tu dulce presencia. Nada me satisface más, mi todo eres tú. Quiero dar